mañana, ¿verdad? El pastor Alfonso sigue diciendo, un día de esto no debemos terminar la alabanza, debemos seguir, ¿verdad que sí? En realidad sí, un día de esto vamos a dejar que el grupo de alabanza continúe y adoremos al Señor. De hecho, hemos hablado de la posibilidad de noches de alabanza donde venimos solamente y adoramos y cantamos y nos derramamos delante de la presencia del Señor. Amén. Y estoy ansioso de ya cuando comience lo que es la nueva normal de lo que concierne a la iglesia y a las diferentes reuniones. Como ahora vemos, estamos limitados en la cantidad de personas y cosas, pero cuando lleguemos a lo que se va a hacer y que se convierta a la nueva normal, entonces queremos ya movernos en una dirección para seguir el plan que Dios ha dado a esta iglesia, de no solamente expandir el evangelio, sino perfeccionar a los santos. La perfección de los santos para el ministerio de la obra de Cristo. Amén. Así que nosotros, toda nuestra intención es que usted reciba todo lo que Dios tiene para usted, para que tú y yo podamos hacer la obra. Amén. En realidad, ese es el propósito. Si vamos a Efesios 4, 11 y 12, Él dice que dio dones a los hombres, ¿ok? E instituye apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, instituye todos estos ministerios y después dice, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del cuerpo de Cristo. Es impresionante cómo Dios pone todo en su lugar. Hoy, ok, como ustedes saben, noviembre 3 no ha terminado. Hoy sigue siendo noviembre 3. ¿Ok? Y esta semana parece que no quiere terminar. ¿Ok? Y la nación en nuestra nación en los Estados Unidos, pues, aparentemente hubo un paro en toda la semana y mucha gente ha perdido la paz y otros han perdido, qué sé yo, qué es lo que perdieron, pero que hemos estado a la expectativa de esperar, ¿verdad? Que se tomen decisiones y nosotros ver la mano de Dios en nuestras vidas como quiera. ¿Cuántos lo creen así? Porque eso es lo lindo de Dios. ¿Ok? Nuestra confianza no está en hombres y no debería estar ahí, está en Dios. Sí le damos gracias a Dios que estamos en una nación donde puede suceder lo que sucede aquí. En otros lugares no pasa así. Amén. En otros lugares las elecciones es simplemente un show para que la gente piensa que tienen un voto, pero como quiera, hay tanta corrupción en otras naciones y dictaduras donde qué importa lo que la gente opina. Le damos gracias a Dios que en esta nación, aunque hay división de pensamiento, pero hay pensamiento libre. Y el hecho de que se haya llevado a cabo unas elecciones y hayan sido como sean, no nos preocupa, sino que nos da gozo el poder ver que en esta nación hay libertad y que hasta ahora podemos adorar al Señor. Podemos reunirnos y adorar al Señor. Y oramos para que eso siga así. Que independientemente cuál sea la administración, que nosotros como cristianos tengamos la libertad de predicar el evangelio. Amén. Pero sabemos que el tiempo se acerca. Sabemos, que los tiempos se acercan y que las temporadas han cambiado y que hemos visto ya las señales de los tiempos. Y las señales de los tiempos hablan de que mayormente dentro de la iglesia está infiltrándose muchas cosas que no es de Dios. Lo que son falsos maestros, falsas doctrinas. Y nosotros necesitamos anclarnos más y más en la palabra de Dios. Anclarnos más, solidificarnos más en el fundamento que es inconmovible, que según Corintios se llama Jesucristo. Es el único fundamento que no se puede mover. ¿Y sabe por qué dice la Biblia que no se puede mover? Porque no depende de que lo crean o no lo crean. Es un fundamento que no depende de que el hombre lo crea o de que el hombre, como dice en inglés, that the man acknowledges. El hecho de que el hombre se dé cuenta, sí, Cristo es el fundamento, o que el hombre diga, no, Cristo no es fundamento, y eliminen todo lo que es lo de Cristo del plano de educación, y eliminen todo lo que tenga que ver con el cristianismo. El fundamento sigue siendo Cristo. Y ese es el tema que quiero hablar hoy. Hoy quiero entrar en un tema que en realidad es el fundamento de todo, ¿ok? No es el tipo de tema que usted me va a escuchar hablar a mí. Quizás usted esperaría que el pastor Abelino o el pastor o el maestro Abdiel hablarían un tema como este. Por otra parte, he sentido la impresión del Espíritu Santo en mi vida hoy, hablar de este tema y tocar unos puntos extremadamente interesantes que nos posicionan hoy en lo que es fundamento. Cuando nosotros tenemos fundamentos, entonces nosotros estamos firmes. Y cuando hay firmeza,
al venir tormentas, nuestra casa no se la lleva el agua, el viento. ¿Ok? Una casa construida en la roca es fuerte, una casa sólida. Hoy queremos ir a cierto aspecto de fundamento. No vamos a hablar de todo fundamento, sino cierto aspecto de fundamento. Un conocimiento que es extremadamente necesario para nosotros entonces entender todo lo demás, entonces poder ver a la luz de la palabra y poder ver a la luz de quién es Dios, quiénes somos hoy. ¿Ok? Por eso he titulado este tema, ¿quién soy y qué hago aquí? Esa es la pregunta que se ha hecho la humanidad desde el principio. Desde el principio la humanidad, la filosofía, las religiones, todo lo que tiene que ver con el aspecto de la identidad, el propósito del hombre, toda la historia de la humanidad y todas las generaciones, religiones, ideologías y aún en el cristianismo, se le ha dedicado gran tiempo a descubrir quiénes somos, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito. ¿Ok? El pastor Richard Hammond, Dr. Richard Hammond, el profeta, escribió un libro que se titula Who am I and what am I doing here? El mismo título, ¿quién soy y qué hago aquí? Y su libro generalmente está dirigido al aspecto profético. El hecho de que tú puedas por un medio de profecía escuchar lo que Dios quiere hacer contigo para entonces tú descubrir que se supone que Dios quiere que tú hagas. Amén. Y eso es un punto de vista y eso es un buen aspecto en el libro de Bishop Hammond, de poder ver cómo a través de los dones del Espíritu nosotros podemos encontrar propósitos de Dios. Pero yo decidí hoy no ir basado en la referencia de otros libros y de otras lecturas. Simplemente decidí hoy ir, en realidad, hermano, con un papel en blanco. Le pedí al Señor, ¿qué tú quieres hablarnos hoy? Amén. ¿Qué tú quieres hablar hoy? Y por eso este tema se convierte extremadamente importante. ¿Quién soy y qué hago aquí? Va a marcar la diferencia en que tú sepas la contestación a estas preguntas hoy. En el resto de tu vida va a marcar la diferencia en qué tipo de vida cristiana vas a vivir. Se supone que la contestación a esta pregunta reorganice tu adoración, reorganice tus sacrificios, reorganice todo lo que tú haces para tu vida personal, para tu familia y reorganice lo que haces para Dios. ¿Cuántos quisieran reorganizar su vida? Lo voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos quisieran hoy reorganizar su vida? Amén. Usted habla con la mayoría de los jóvenes hoy y usted le pregunta, explícame tu vida. Y en un inglés muy claro, the most young people will tell you, my life is a mess. Mi vida es un todo desorden. ¿Ok? ¿Y sabes qué? Yo soy testimonio de lo que es una vida desordenada. Una vida que anduvo en desorden. ¿Ok? Pero el Señor trajo a mi esposa a mi vida. ¿Ok? Y cuando Dios trajo a mi esposa, comenzó una guerra interna, ¿ok? Donde hubo momentos en que mi oración era, Señor, ¿te la llevas o te la mando? ¿Ok? Porque tú sabes que yo llegué a mi casa un día y el lado izquierdo, para los que no saben, toco la guitarra a lo derecho, pero en realidad yo soy izquierdo. Yo escribo a lo izquierdo, todos los deportes lo hago a lo izquierdo, aunque hago muy poco deporte, pero si los hiciera, ¿verdad? Si yo fuese a jugar béisbol, lo haríamos a lo zurdo, ¿ok? Cuando juego un poquito de golf, lo hago a lo izquierdo. Nunca pude tocar la guitarra a lo izquierdo. No sé por qué. ¿Ok? Mira que traté, yo agarré la guitarra del otro lado y por poco me amarro las cuerdas al cuello. O sea, no fue hasta que agarré la guitarra a la manera derecha que entonces pude y sentí que fluyó la música en mí. Entonces, mi esposa se ha dado cuenta que se casó con tremendo desorden. Cuando ella se encuentra que se ha casado con tremendo desorden, ¿ok? Einstein decía, el hombre se casa, la mujer se casa y en su mente ya tiene, después que nos casemos yo lo cambio. Y la mujer y el hombre se casa diciendo, nos vamos a casar y yo sé que ella nunca va a cambiar.
Einstein decía, tristemente los dos serán desilusionados. Ella se da cuenta, no pude cambiar este desorden. Y él se da cuenta, esta no fue la mujer con la que yo me casé. No todo el tiempo el cambio es malo. Al lado suyo hay testimonios de gente que entraron en matrimonios en desorden y que hoy Dios es el Dios de sus vidas. Y que hoy, a pesar de dificultades y circunstancias, están ordenados hacia Dios. Están dirigidos hacia Dios. Yo llego a mi casa un día y entro a mi closet y todo el lado izquierdo, en español, en inglés, los ganchos, le decimos nosotros, de ropa, de mi lado eran azules. Y los del lado de mi esposa eran color beige, ¿ok? Un color browncito claro. Hermano, no pasó una semana de yo quitando y poniendo cosas que mi lado tenía los dos colores. Y mi esposa se dio cuenta, tengo un problema, no puedo resolver el desorden que tiene este hombre. ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros nos hacemos la pregunta y quisiéramos hoy, yo quiero verdaderamente ordenar mi vida? Y buscamos entonces la contestación. Entonces, ¿quién soy y qué hago aquí? El aspecto de identidad entonces toma un rumbo distinto dependiendo cuál sea tu posición. Hemos hablado en esta iglesia, en este púlpito, el pastor Alfonso, el pastor Abelino, este es su servidor, aún el pastor Sammy cuando ha compartido con nosotros las diferentes doctrinas de la iglesia. Hay un libro que se llama Doctrina de Perros y Gatos. Hay cristianos que son como los perros. Dios es su amo. Pero hay cristianos que son como los gatos. Piensan que su amo fue creado para servirle a ellos. ¿Usted no ha visto que los gatos son así? El gato hace lo que le da la gana. Él espera que le den su comida. Los gatos son bien demandantes. ¿Ok? Y los perros son bien leales. Yo sé que quizás es una pobre analogía, pero el libro es bien interesante. Por otra parte, hemos aprendido que la iglesia vive en dos doctrinas, la doctrina androcéntrica y la doctrina teocéntrica. Cuando tu doctrina está centrada en Dios, eres teocéntrico, pues entonces tus decisiones son para Dios, basadas en Dios. Quieres conocer a Dios. Cuando tu doctrina es androcéntrica, tú buscas a Dios a ver qué le puedes sacar. Tú buscas de Dios a ver qué Él te puede dar. De ahí se desarrollan las doctrinas de prosperidad y las doctrinas modernas y ciertas variaciones de la doctrina de la salvación. Están basadas en una doctrina centrada en el hombre, como que el hombre es el centro de todo. Pero cuando verdaderamente nos hacemos la pregunta, ¿quién soy? ¿Verdad? ¿Y qué hago aquí? Entonces yo tengo que borrar toda doctrina de hombre, tengo que borrarlo todo, borrón y cuenta nueva. ¿Y dónde comienzo? Para contestar esta pregunta, entonces, estas dos preguntas en dos partes, ¿verdad? Entonces es necesario descubrir primero, para yo saber quién soy, yo tengo que descubrir quién ya es y dónde se encuentra. ¿Ok? Si lo hago a nivel personal está bien, pero si lo hago a nivel de la humanidad, del hombre, entonces si el hombre, la humanidad se preguntara quién soy y qué hago aquí, la primera pregunta es, ¿quién fue primero que yo y dónde está? Eso nos lleva a Dios. Eso nos lleva al centro de todo, que es Dios. Porque son muchos los cristianos que viven en doctrinas de prosperidad, en doctrinas androcéntricas, pero les gusta decir, oh, Dios está en control. ¿Cuántos usan la frase Dios está en control? ¿Cuántos lo creen que Dios está en control? Ok, vamos a ver si es verdad. Porque cuando tú contestas la pregunta, ¿quién soy y qué hago aquí? Entonces entras en una encrucijada si verdaderamente crees quién está en control, si eres tú o es Dios. Entonces, cuando llevamos la pregunta al punto de que si para yo entender quién soy, tengo que preguntarme quién era primero que yo, entonces no me queda más remedio que terminar con Dios o comenzar con Dios. Al comenzar con Dios, ¿qué me encuentro en Dios? La ciencia ha tratado de explicar todo basado en tres conceptos. Solamente tres conceptos. ¿Ok? Todos los científicos y filósofos basan sus teorías
en lo que es espacio, tiempo y materia. ¿Ok? La teoría de la creación es echada hacia un lado. Para nosotros no es teoría. ¿Ok? La realidad de la creación es echada a un lado por los científicos y le llaman teoría de creación y otros le llaman la teoría del Big Bang. ¿Ok? So el Big Bang sucede y el Big Bang crea lo que es la expansión del espacio y luego a través de esa expansión se desarrolla unas partículas que son materia y la materia se crea y tomó cierto tiempo para que sucediera. Por consiguiente, toda la ley de la física, toda la ley de ideologías y aún de la filosofía del hombre está basada en espacio, tiempo y materia. ¿Lo agarró? ¿Ok? Fácilmente. Usted está ahora sentado en esos tres componentes, no en una silla. ¿Por qué? Para que usted se siente en esa silla, primeramente tiene que estar la silla vacía. Para que la silla exista, para que usted se pueda sentar en la silla, alguien tuvo que haber traído la silla y ponerla ahí. La silla tuvo que existir primero. ¿Ok? Todo lleva una secuencia, ¿verdad? Otra cosa, si hay alguien en la silla, la única opción que tiene es sentártela encima a esa persona. ¿Ok? Porque toma espacio la silla y luego toma espacio que tú estés en ella. Está la materia, está el espacio. ¿Y cuánto tiempo te tomó decidir en qué silla me voy a sentar? Ay, creo que aquella, creo que la otra. No sé dónde se va a sentar mi esposo, no sé dónde se va a sentar mi esposa. Y te tomaste tiempo para decidir dónde te vas a sentar. Cómo llegar a la iglesia tomó cierto tiempo. Todo está medido en espacio, tiempo y materia. Pero Dios va mucho más allá que eso. Y ese es el problema del hombre. Nuestra mente no puede trascender más allá de esos tres puntos. Y aunque los explicáramos y aunque creemos que los entendemos, jamás lo vamos a entender porque falta un componente, falta una cuarta dimensión y se llama existencia. Aún el Big Bang siendo cierto, necesita una cuarta dimensión que se llama existencia. ¿Quién causó el Big Bang entonces? ¿Cómo? ¿Por qué existe? Por consiguiente, todo está basado en existencia. Y quiero explicar los 4 puntos de manera bíblica para que lo veamos. Porque no podemos contestar la pregunta ¿quién soy y qué hago aquí? Si no sé quién estuvo y dónde está. Existencia, punto número 1. Y de hecho, todo esto es introducción para cubrir 3 puntos rápidos al final. Usted sabe cómo yo predico, ¿verdad que sí? 40 minutos de introducción, 15 minutos de predicación. Es lo mejor que hay, ¿verdad? Amén. Inclinamos su rostro conmigo aquí. Vamos a orar porque este tipo de temas requiere gran oración. Amén. Padre, gracias, Señor. Venimos ante ti hoy desorganizados, sabiendo que tú eres el orden y que tú lo eres todo. Queremos conocerte más. Queremos conocerte más. Ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, pero más que todo, Espíritu Santo, manifiéstate en nuestros corazones y nuestro espíritu, para gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al primer punto. El primer punto que lo contiene todo, entonces no es espacio, tiempo y materia, es existencia. ¿Ok? En Éxodo capítulo 3 hay una contestación a lo que es existencia. ¿Ok? Moisés está tratando de lidiar con un pueblo desorganizado. Este pueblo de dura cerviz, el pueblo de Israel, liberado de Egipto, se encuentra en el desierto. Dios comienza a través de Moisés a comunicarse. Y en el capítulo 3 de Éxodo, en el versículo 14, hay una conversación bien interesante y Dios le responde a Moisés de esta manera. Yo soy el que soy. Le dice Dios a Moisés. Wow. Y cuando le hables al pueblo, cuando vayas donde ellos, esto es lo que tú tienes que decirle. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Con eso nada más, hermano, se le rompe el cerebro a cualquiera. Yo soy, me envió a ustedes. Ok. Pero cuando vamos a la raíz de yo soy,
Cuando comenzamos a desglosar su significado, y hoy no quiero entrar en la etimología y en todas estas cosas, para que no nos dé el tiempo, nos encontramos que prácticamente lo que Dios quiso decir, yo existo, y porque yo existo, todo lo demás existe porque yo lo permití. Yo soy la existencia, yo lo contengo todo. El que existe, el que hace que tú existas, lo que es existencia te dice que yo ordeno las cosas y yo soy quien envía a Moisés. Yo soy quien decidió que salieras de Egipto. Yo soy quien decide que seas libre. Yo soy quien decide a quién tú debes de adorar. Yo soy quien dice todo y yo soy quien lo ordena todo. No podemos meternos en espacio, tiempo y materia si ni siquiera nos damos cuenta de que existe todo porque Él es. Nosotros pensamos que con esta mentecita que tenemos aquí, ¿ok? Y la mía que ni siquiera está derecha, está del otro lado, es zurda, ¿ok? Vamos a comprender a Dios. Lo podemos explicar, lo podemos analizar y lo podemos definir y podemos decir, mira que existencia, lo único que yo puedo decir es la palabra, ¿ok? Y un poquito de Éxodo y 2 o 3 versículos más que no vamos a tener tiempo. Pero más allá de eso, a mí no me queda más remedio que entender que no puedo entender a Dios a menos que tenga la manifestación de Dios en mi vida, que se llama el Espíritu Santo. Y cuando existe la manifestación de Dios en mi vida, yo no lo puedo explicar, pero yo lo puedo entender. Cuando yo entiendo la existencia desde el punto de vista de Dios y yo me pongo a leer la Biblia, me encuentro con un versículo bíblico que dice, y cuando no sepas orar, o cuando no puedes orar, o cuando ya estás volviéndote loco y el desorden te agarra, el Espíritu Santo va a dar gemidos indecibles por ti. Oh, ¿really? ¿Por qué? ¿Por qué son indecibles? ¿Por qué son incomprensibles? ¿Por qué van más allá? Porque quien ordena la vida de un hombre y una mujer de Dios, de un hijo de Dios, es el orden, es la existencia, es Dios. Y cuando Él habla y cuando Él ora, cuando Él gime por ti, lo que Él dice se lleva a cabo en medio de tu desorden. El segundo punto es espacio. ¿Ok? Si cubrimos existencia, lo que los científicos tiraron hacia un lado, por eso se les hace difícil entender a estos cristianos locos. Entonces vamos al espacio porque tenemos un problema. Está bien que todo existe, pero wow. ¿Tú me dices a mí que la tierra es como un grano de arena en la playa? Tú vas a la playa y agarras una puñada de arena y de ahí sacas un solo granito y ese es el planeta Tierra en todo un universo. ¿Requiere un universo tan grande para sostener un solo puntito? Y dentro de ese puntito estamos tú y yo, que somos apenas... Es incomprensible, es inalcanzable al entendimiento humano. Colosenses habla del espacio. En el capítulo 1 de Colosenses, yo creo que usted vaya conmigo directamente al versículo 17. Vamos a saltar el 16 por un segundo. Y el versículo 17 dice algo bien interesante. Dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Ah, ahí lo tiene. Espacio. Y si lo lee otra vez va a decir, yo de dónde más lo saca el espacio de esa frase porque yo no lo veo. Cuando vamos a la versión Reina Valera, la versión Reina Valera dice, Él fue antes que todo. ¿Ok? Y por medio de Él todas las cosas subsisten. Por Él todo subsiste. O sea, el que haya espacio es porque Él es. Cristo lo hizo todo y en Él subsiste todo. Y si Él hizo el espacio subsiste en Él. Hay coherencia en todo porque Él lo hizo todo. Él es todo. Amén. Vamos al tiempo.
Si Dios es existencia, si Dios es espacio, y si Dios es tiempo, o no lo es, porque a Dios no lo sostiene y lo contiene nada, ¿cómo yo explico el tiempo? Porque se puede medir. El tiempo lo medimos, tenemos un reloj y lo podemos medir. Y hasta los cristianos tienen dos tiempos. Tienen el tiempo normal, ¿verdad? El Cronos, y tenemos el Kairos. Y hemos hecho estudios exorbitantes de quién es Cronos y quién es Kairos y cómo el tiempo de Dios opera de una manera y de otra, pero no nos hemos dado cuenta de verdaderamente cuál es el componente de Dios en lo que concierne a tiempo. Y cuando yo entiendo esto, esto va a cambiar tu vida, esto va a cambiar tu oración, esto va a cambiar verdaderamente lo que la Biblia dice a que Él nos llamó. En Apocalipsis, en el capítulo 22, está bien claro. Dice, yo soy el alfa. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Yo soy la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Pausa. Si Dios es existencia y Dios no tiene tiempo, ¿cómo puede ser principio y cómo puede ser fin? Esa frase no es para Dios. Esa frase es para ti y para mí. El principio de mi vida está en Él. El fin de todo está en Él. Él ordena, Él decide. El universo no existió, o si existió, existió cuando Dios le plació que existiera. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra. ¿Ok? Por lo consiguiente, para ti, para mí, para la creación, para lo que existe, para lo que es espacio, tiempo y materia, hay un principio. Yo soy el alfa. Existencia, yo soy, marca el principio de todo. Y cuando Él quiera que cualquiera de esos componentes, espacio, materia, tiempo, tú, yo, lo que sea, termine, también Él es el omega. Y la materia, que es la parte más difícil para nosotros. ¿Ok? Es la materia la que fue contaminada por el pecado. Dice la Biblia que la tierra gime por su redención. Todo lo que es creación gime por redención. Cuando leemos un poquito más en cuanto a la materia, vamos a Juan capítulo 1, versículo 3. En Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Según la nueva versión internacional, fueron creadas sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Amén. Por consiguiente, la silla, la puerta, la mesa, los carros, todo, el aire que respira, el mundo, la creación, los planetas, el universo, las galaxias, todo existe porque Él lo hizo. Y cuando dice Él, estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de Jesucristo, que es el centro ahora de todo. Cuando nosotros queremos contestar la pregunta, entonces, ¿quién soy y qué hago aquí? Bajo la premisa de que Dios lo es todo y lo contiene todo, a mí no me queda más remedio que decir, wow, I thought I was something. Yo pensé que yo era algo, pero ahora me doy cuenta que yo soy insignificante. Y aún así, Él me amó. Que yo soy insignificante. Y aún así, Él quiere hablar conmigo. Que Él es existencia y que Él lo contiene todo. Y aún así, Él me busca. Él dejó su trono y bajó de tal excelencia, gloria, exaltación, porque Él me ama
y porque a Él le plació. Es fácil, bajo ciertas circunstancias y bajo esa línea de pensamiento, desarrollar una doctrina centrada en el hombre. Pero cuando yo me doy cuenta que todo existe porque Él hizo que existiera, quiere decir que algo se tramaba a Dios cuando Él decidió que yo existiera. Y no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con Él. Qué presumidos hemos sido en nuestra teología. Qué presumidos hemos sido en nuestra adoración. Qué presumidos hemos sido en nuestra caminar con Dios, pensando que merecemos algo, que somos dignos. Hasta malinterpretamos el poder que Él ha puesto en nosotros, porque le plació a Él. Vamos a la primera parte de la pregunta y la voy a dividir en 3 secciones. Primero, ¿quién soy? Segundo, ¿para qué fui creado? ¿Ok? ¿Qué hago aquí? Y tercero, ¿cuál es el resultado? Si yo sé quién soy, ¿ok? ¿Y qué hago aquí? ¿Qué resulta? ¿A dónde llego? ¿Cuál es la conclusión? Amén. Quiero que vaya conmigo a la primera parte. ¿Quién soy? Y vamos a Romanos capítulo 8, del versículo 1 en adelante. Voy a leer un poco más esta vez. Pero quiero dar la contestación de inmediato. A la contestación a la pregunta ¿quién soy? Es la siguiente. Yo soy creación de Dios por medio de Jesucristo. Yo soy porque Él es existencia. Yo existo porque Él es quien hace que algo o alguien como yo exista. Eso me humilla. Eso me baja, eso me reduce a un punto donde yo digo, wow. Cuán de balde, cuán liviano, cuán irresponsables hemos sido con esa grandiosa y hermosa salvación que hemos recibido. Cuando nosotros entendemos este punto básico de Dios y usted lee un versículo bíblico que dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, como que tiene mejor sentido el versículo, como que es más fácil explicar el versículo ese ahora. ¿Por qué? Porque es preciosa la salvación que hemos recibido de parte de Jesucristo. Es precioso, es inexplicable. ¿Cómo yo puedo hablar de mi salvación, jugar con ella como si fuese un juguete, como si yo fuese merecido, like I'm entitled to it? Cuando yo comienzo a ver la grandeza de Dios, me doy cuenta lo ineficiente y lo inmerecido que soy. Por consiguiente, ¿quién soy? Yo existo y yo soy porque Él existió primero. Romanos capítulo 8. Le voy a leer del versículo 1 en adelante y le voy a dejar que usted, bajo esta premisa introductoria que hemos hablado, usted pueda ver cómo la Biblia comienza a tomar un color distinto, cómo resalta ciertas frases que antes las leíamos a lo loco. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Con ese versículo nada más. Wow. Por consiguiente, si el mundo contaminado por el pecado se separa de Dios, no tiene a Dios, no puede estar en Dios, es rechazado por Dios, ¿cómo yo puedo resolver el problema del dilema de la humanidad si no es volviendo a Dios? Y como único puedo volver a Dios en Jesucristo. Por consiguiente, entiendo lo que dice este versículo, capítulo 8, este versículo 1.
Pues por medio de la ley del Espíritu de vida, ¿ok?, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos, no del hombre. ¿Los deseos de quién? Del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, la diferencia de quién soy está basada en existencia. ¿Ok? Pero dónde estoy va a depender de quién vive en ti. ¿Qué espíritu vive en ti? Los que estamos en Cristo no andamos en condenación, vivimos en Él. Por eso somos luz en medio de tinieblas. Por eso somos descanso alcanzado. Por eso somos la contestación al mundo. Porque tenemos el origen de todo en nosotros. El que Dios, siendo existencia y lo contenga todo, desee vivir en mí es impresionante. En 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 26 al 28, quiero que lea conmigo. Dice así, el versículo 26 en adelante. El último enemigo que será destruido es la muerte. Ya fue destruido el pecado, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios lo contiene todo. Quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo. Y esta es la frase clave, una de las frases favoritas del pastor Abelino. Para que Dios sea todo en todos. Es fácil yo decir, no, Dios es todo para mí. ¿Really? Porque es que nuestras decisiones no lo muestran. Y porque es que nuestra vida no muestra que Dios es el todo para nosotros. ¿Y sabes por qué? Es porque no hemos realizado verdaderamente quién es Dios. No nos hemos dado cuenta quién somos y qué se supone que hagamos aquí. Esto me lleva a la segunda parte de la pregunta. Ya sé quién soy. Ya sé que la existencia mía depende de que Dios le agradó que yo existiera. Es por eso que hay ciertos aspectos de la ley de Dios que son abominación contra Dios. Por eso el aborto es una abominación extraordinaria contra Dios. ¿Por qué? Porque entonces alguien está decidiendo por la vida de otro. ¿Ok? Algo que es santo para Dios. El que el hombre decida en conocimiento verdadero
¿ok? Y solitario y unificado en Él, no servir a Dios y no seguirle y terminar en perdición. Dios respeta esa decisión. A veces no nos damos cuenta de la grandeza del amor de Dios. Por eso me lleva a la segunda parte de la pregunta. ¿Qué hago aquí entonces? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi fin? Y quiero que vayamos a Juan capítulo 14 en el versículo 22 y leamos juntos. En Juan 14 está en realidad resumido casi todo este tema que yo he hablado hoy. Yo sé que si usted lo lee, la mente se le va para otro lado. Pero usted sabe que yo soy zurdo y la mente se me va para el lado izquierdo. ¿Ok? Pero escucha, cuando yo leo Juan 14 me encuentro con otras cosas. Juan 14 dice así: Judas, no el Iscariote, era otro Judas. ¿Ok? Le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada, escuche bien, en él. Nótese que no usa hay versiones que dice vivienda. La versión que estoy leyendo aquí, Nueva Versión Internacional, dice morada en esta versión que estoy leyendo aquí. Hay otras versiones como Reina Valera, dice vivienda. Nótese que no dice y yo habito en el sentido de que yo hago presencia, sino que morada y vivienda significa ese es mi hogar. Amén. ¿Cuántos hoy cuando salgan de aquí saben cuál es su hogar? ¿Verdad? Usted sale de aquí y nos dice: ¿y ahora para dónde voy yo? ¿Y ahora qué yo hago? A mí me pasa a veces, pero gracias a Dios que mi esposa me ayuda. Me dice: mi amor, vamos para la casa, ¿ok? Oh, vamos para la casa, ¿ok? Porque sí, cuando mi vida está tan desorganizada, pues gracias a Dios por mi esposa. Pero sé dónde es mi hogar y es cuando llego allí, yo veo mi hogar, ese es mi hogar, esa es mi vivienda. Jesucristo está hablando aquí que el que me ama a mí, ama lo que yo digo, ama lo que yo ordeno, ama mi palabra. Y bajo esas condiciones, yo a través del Espíritu Santo hago un hogar en ti, hago mi morada, hago mi vivienda en ti. Y nosotros los cristianos pensamos que eso no trabaja así. La contestación a la pregunta ¿quién soy? Depende de Cristo. Él lo hizo todo. Pero la contestación a la pregunta ¿qué se supone que yo haga aquí? Se supone que yo sea vivienda de Dios. Y nosotros hemos resumido los propósitos del hombre en reprender demonios, en hablar lenguas, en dar palabras proféticas, en tener dones, en cantar cánticos, en tener algo que yo pueda hacer, en ayudar al pobre, en hacer esto. Y no nos damos cuenta que ni siquiera hemos entendido que el propósito de mi existencia es que Dios tenga un hogar en mí, haga vivienda en mí. Todo lo demás es fácil. Ahora, bajo estas condiciones, cuando usted lee el versículo bíblico, cuando Dios decía: los gentiles se preocupan de qué van a comer y qué estilo de ropa tienen que ponerse, pero ustedes no se preocupen, no anden buscando esas cosas, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Buscar que tu vida agrade a Dios y que tú y yo seamos una vivienda para Él, que Él decida vivir. ¿Cuáles son las condiciones? El que me ama a mí, ama mi palabra, mi Padre y yo haremos morada en él. Cuando yo veo una iglesia que toma la Biblia and they cherry pick it out, all right? Escogen lo que les gusta, escogen lo que no les gusta, escogen lo que se acomoda a la sociedad moderna. No porque la Biblia quiso decir esto, no porque la Biblia es anticuada, ya no está de acuerdo con la sociedad. Espérate un momento,
Esto es palabra de Dios. Él es existencia, Él es creador. Yo estoy aquí porque a Él le plació. ¿De dónde yo saco la idea de que yo puedo tomar su palabra y decidir cuándo sirve, cuándo no sirve, cuándo opera y cuándo no opera? Pero cuando yo entiendo que si yo amo a Dios y yo amo lo que Él dice, yo amo lo que Él habló, yo amo su palabra, yo me convierto en una habitación, me convierto en una vivienda, me convierto en su hogar. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo es posible que tal realeza, tal bendición, tal santidad, tal pureza, tal grandeza, inmensidad pueda reducirse a vivir en mí? Vamos a leerlo en contexto. ¿Qué le parece? Vamos a Juan 14 y esta vez vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Del versículo 15 en adelante dice así: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe de vez en cuando. Siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede, escuche bien, no es que no quieran, el mundo anda buscando contestación, el mundo anda buscando filosofías, entendimiento, el mundo quiere algo, pero no lo puede alcanzar. ¿Dónde me quedé? Les dará, que el mundo no puede aceptar, porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Vamos a hacer una pausa en este versículo 20. Esto es existencia. No dice yo estoy con el Padre. Tampoco dice que tú y yo estamos con Cristo. No es lo mismo. Dice, en aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en el Padre. Está contenido, es parte, existe en el Padre. Él es una unidad con el Padre. Dios nos ofrece a través de Jesucristo el que podamos estar en Él. Y eso es distinto a estar con Él. Porque Dios está en todas partes. Hay mucha gente que está cerca de la presencia de Dios, pero no todos la tienen o están en ella. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedeces. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también le amaré y me manifestaré en él. ¿Ok? Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. El tercer punto, y estamos cerca para terminar. ¿Por qué es importante que hoy tú y yo entendamos quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Ok? ¿Cuál es el resultado? Porque es importante. Nuestra nación, el mundo, entra en una etapa de desorden como nunca antes se había visto. Dios me llamó a mí y a ti, a nosotros, para que seamos luz en tinieblas.
Y nosotros se nos ha hecho fácil hacernos parte del desorden. Y es triste ver cuando parte de la iglesia piensa que son luz y a veces son parte del problema. Yo sentí que la única manera de yo entender, who am I? ¿Quién soy yo para afectar una nación? ¿Y qué yo hago aquí? ¿Quién soy yo para verdaderamente hacer un efecto en ningún lugar? En la vida de otra persona, en mi casa, en mi hogar. ¿Quién soy yo? ¿Cómo yo puedo? Y la pregunta de quién soy yo, que yo pueda hacer algo al respecto, me llevó a quién soy yo y qué hago aquí. Y sigo buscando y me lleva al punto en que la única manera en que yo puedo traer paz es yo siendo paz. Escuche bien, yo convirtiéndome en paz. Y no hay manera. Es imposible que el hombre alcance paz a menos que tenga el origen de su creación en él, Dios. La contestación a la pregunta entonces, ¿por qué es importante saber esto? Este es mi tercer punto. Como único el hombre puede glorificar y encuentra paz y propósito en su existencia, en su espacio, en el tiempo cuando sucedan las cosas y en todo su ser, es reconociendo quién soy y para qué Él me trajo aquí. Soy creación de Dios y vine aquí para que Dios haga morada en mí. Es donde único existe paz, donde único existe contestación y donde único todo va a tomar sentido. El versículo 25 y seguimos leyendo en Juan 14. En el mismo capítulo. Todo esto os digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz os doy. No les doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían que yo voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Ahora encuentro paz en Él. Conclusión, con esto vamos a cerrar. Efesios capítulo 1, del versículo 9 en adelante, tiene unos secretos interesantes. De hecho, cuando leemos las oraciones de los apóstoles, están alineadas en propósitos de que el Espíritu Santo habite en nosotros para que nos enseñe la verdad. Si notas cuáles las oraciones de Pablo eran dirigidas a que nosotros tuviésemos la revelación del Espíritu Santo. En realidad, como único yo puedo entender quién soy y qué hago aquí, es que haya la revelación y la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Pídala si no la tiene. Si sientes que estás desordenado y no puedes ordenarte en tu espíritu, pídelo. Sométete a Cristo. Esto explica lo que es morir. Esto explica lo que es nacer de nuevo. Cuando leemos en la Biblia, ok, hay que nacer de nuevo. ¿Qué estamos hablando? Para yo entender quién soy, tengo que ver quién existió. Para yo entender que tengo que morir, yo tengo que saber a qué tengo que morir. Tengo que morir a lo que ya está muerto. Tengo que morir a lo que ya murió. Para yo vivir en lo que hay, para yo entrar en vida, tengo que entrar en lo que algo que ya vivió, que existe y que nunca murió. Para yo salir de muerte, tengo que morir a la muerte. Tengo que salir de muerte. El pecado es la muerte. Mi cuerpo es la muerte. ¿Por qué? Porque fue contaminado. Tengo que morir a mí mismo. Tengo que morir a lo que es una naturaleza de muerte, porque fui creado y el pecado me contaminó. Por consiguiente, ¿por qué tengo que morir? Porque para vivir es necesario nacer de nuevo. Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10, y con esto vamos a cerrar. Como usted sabe bien, me gusta mejor que la Biblia resuma el tema más que yo tratar. Y dice así: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad.
conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, existencia, tiempo, materia, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Iglesia, permítele al Espíritu Santo que haga un hogar en tu vida. Y si tú eres hogar de Dios, quien ordena en el hogar, ese es el sacerdote de ese hogar. Por eso Jesucristo es el sumo sacerdote de mi vida. Aunque yo he sido un desorden, Él es mi orden. Él ordena mis pasos. Encomiendo a Jehová mis caminos, Él endereza mis sendas. Él pone todas las cosas juntas, las del cielo, las de la tierra, Él las redime. Por consiguiente, no me añado a doctrinas que tratan de adjudicar poderes que no operan hoy, porque el príncipe de este mundo está operando. Pero me adjudico al poder que solamente conmueve mi vida y me hace morada de Dios, lo cual me permite, en medio de un mundo perdido, en medio de un mundo de pecado, ser luz en medio de tinieblas. Póngase de pie, vamos a cerrar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Señor, ahora más que nunca el mundo necesita una iglesia viva. Una iglesia viva. Una iglesia que sea tu morada. ¿Cómo podemos brillar si no hay luz en nosotros? ¿Cómo podemos, Señor, demostrarte a ti si tú no estás en nosotros? O si nosotros no estamos en ti. Por eso hoy, Señor, recibimos, Señor, tu Espíritu Santo de una manera, Señor, más humilde, más entregada. Hoy nos derramamos delante de tu presencia. No somos merecedores de tal gloria, de tal excelencia, de tal poder, de tal magnitud, de tal grandeza. ¿Cómo es posible, Dios, que te haya placido? Tu amor alcanza todo. Tu amor permite todo. Dios es amor. Dios es existencia. Contiene el espacio. No tiene tiempo porque el tiempo existe en Él. Y redime, restaura todo lo creado. Eres Dios entonces, el único que puede traer paz a nuestras vidas. ¿A quién iremos entonces, Dios? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Alinea ahora nuestros pensamientos contigo. Ahora podemos amar a un mundo perdido, porque no soy yo, es tu amor en mí. Ahora puedo recibir a aquel que está perdido, porque no soy yo, eres tú en mí. Ahora cuando adoro y levanto cánticos y levanto mis manos, lo hago con una humildad profunda, sabiendo que verdaderamente solo tú mereces toda gloria, toda exaltación. Ahora cuando predico el Evangelio, lo hago, Señor, con la certeza, Señor, de que te agrada, de que tu voluntad es, Señor, que otros reciban la gloria y que se expanda, Señor, tu reino, para que tu vivienda sea, Señor, alcanzada en todos aquellos que están perdidos, Señor. ¿Cómo es posible, Dios, que hemos sido una iglesia dormida? Nos hemos entretenido en los periferales de las ideologías humanas. Nos hemos entretenido, Señor, en nuestra opinión de salvación y nuestra opinión de cómo adorarte. Y nos hemos separado del origen de todo, Dios. Cristo
es el centro de nuestras vidas. Y hoy, Señor, queremos, Señor, reconocerte como el centro de todo. Fue hecho todo por ti, en ti, todo existe en ti y todo será restaurado en ti porque tú mismo te redujiste a materia. Y la materia de la cruz y de clavos y de espadas y de espinas sanaron el pecado. Trascendió tiempos. El pecado de antes y después y de siempre trascendió espacio. Y tu entrega, Señor, nos hace hoy libres y nos da paz. Gracias, Dios. A los que nos ven por la internet, nos escuchan, gracias por compartir, gracias por unirse a esta iglesia. Ahora, quiero que salgan de este lugar. Les instruyo a usted que está en su hogar. Vuelve al fundamento de Dios. ¿Cómo podemos dar paz a una nación que está dividida? ¿Cómo podemos dar paz a una nación que anda en oscuridad si nosotros mismos no entendemos de dónde viene nuestra paz? Yo no tengo que demostrar nada. No tengo que saber política. No tengo que entender la moralidad del mundo. Yo lo que necesito es amar a Dios, amar su palabra y permitirle que Él haga morada en mi vida. Y lo demás, Él lo va a añadir. Y en tu comunidad, en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, serás luz en medio de tinieblas. Con esto cerramos, iglesia. Padre, gracias. Gracias. Mira a aquellos que están enfermos, Señor. Pon tu mano de sanidad. Mira a aquellos que están, Señor, en necesidad. Pon tu mano, Señor. Bendice, Señor. Y hoy, Señor, te adoramos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Y amén. Amén. Gracias por compartir. Mi esposa va a pasar por aquí a darle instrucciones. Precioso mensaje. No nos debemos angustiar, ¿verdad? Simplemente hacer nuestro trabajo porque sabemos que Él está en mí. Así que como último vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas que van a estar aquí a la salida. La salida es por aquí, los voy a ir dejando salir de hilera en hilera. Pero antes que nada vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Señor, te damos gracias. Damos gracias, Señor, por el dador alegre, el dador gozoso, Señor. Sabemos que esta es tu obra, Señor. Para ti vivimos, Señor. Y Padre, simplemente tú nos das todo lo que tenemos, lo mucho, lo poco. Señor, tú todo nos lo das. Señor, y simplemente con este gesto de obediencia, Señor, te devolvemos a ti una porción, una pequeña porción de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre. Y Señor, danos un buen día, Señor, y manténnos bajo protección. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Aquellos que también quisieran dar, aquellos que están en la internet, en nuestro website tenemos una sección para poder donar por medio de la internet. Así que con esto, mientras estamos despidiéndonos, vamos a dar un pequeño video que era el que queríamos dar, que es el que todos sabemos en cuanto a la protección y el safety, así que lo pueden ver en lo que vamos saliendo. Y le voy a pedir a esta hilera que vaya saliendo al pastor Abelino. Saludos y muchas bendiciones desde nuestro ministerio. Saludos y muchas bendiciones desde nuestro ministerio Monte de Sión. Queremos ya comenzar con nuestra fase 1 de apertura de servicios aquí en Monte de Sión. Los servicios comenzarán El día 18 de octubre. niños. Le pedimos que mantenga control de sus niños. El espacio estará limitado a solo 30 personas. Y los servicios comenzarán A las 10 de la mañana. Por favor, llegue a tiempo para que podamos atender su seguridad y alguna necesidad antes del servicio. ¿Qué puede esperar al llegar?
Primeramente, mantenga distancia social. Es obligatorio el uso de una máscara que cubra su nariz y su boca. La primera estación le tomará la temperatura y luego pasará usted a la segunda estación para desinfectar sus manos. Un ujier le asignará su asiento. Familias podrán sentarse juntos solo en áreas asignadas. Las sillas estarán separadas para mantener la distancia social recomendada por el Departamento de Salud, para evitar conglomeraciones de personas. Al final del servicio le pedimos que permanezca en su lugar hasta que se le permita salir. La salida será por puertas designadas. Los servicios sanitarios se habilitarán para una persona a la vez y servirán a hombres y mujeres. Su cooperación será de gran importancia para la seguridad de todos. No podemos hacernos responsables de su salud y pedimos que usted tome sus precauciones, pero haremos lo posible para facilitar su visita y que adoremos juntos en nuestro ambiente familiar aquí en Monte de Sion, en el amor de Cristo. Estamos deseosos de verles y que adoremos juntos. Dios te bendiga y ya pronto nos vemos.